Gracias a la amabilidad de Charo Vicente y de Javier de León, que son de penal, son de confianza, nos dejan su texto y vamos a aprovechar estos 25 minutos que quedan antes de las 7 y tendremos que dejar una pausa para hacer alguna fisiología, quizás, aunque sea ilegal, como la de fumar, los que fumen, porque ya ha llegado la embajadora y va a llegar la subsecretaria, de manera que queda todo en manos de nuestros dos supereconomistas, que son dos personalidades de la vida intelectual económica española, y de un mexicano que es un bombón, ¿no? Jorge F. Hernández. Bravo. Que escribe como Los Ángeles y que es capaz de expresar las relaciones entre España y México de un modo que todavía no he podido olvidar a pesar de haberle escuchado hace un mes. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Jorge Hernández, vengo de Guanajuato, que es una ciudad hermana de Toledo. Muy honrado de que me hayan invitado a sentarme en medio de estas dos personalidades para darles la palabra y tomarles el tiempo. No sin antes decir que también me siento muy honrado de estar aquí porque de los 54 nietos de mi abuelo Pedro y de mi abuela Carmen, un tercio se dedicó al ocio, entre los cuales estoy yo. Otro tercio se dedicó a la arquitectura, hay que entenderlos, y otro tercio se dedicó a las leyes, a la abogacía. De manera que me siento muy honrado de ser el primero de los Hernández que participa en una cosa que tiene que ver con los leguleyos de mi familia en Toledo, que se mueran de la envidia. No alcanzarán los siglos para entender y cumplir a cabalidad la mutua gratitud que se fincó entre México y España desde siempre, pero en particular desde el 13 de junio de 1939. Es conmovedor que todavía los sobrevivientes del Sinaya y descendientes de la España peregrina equiparan en su asombro, su azoro, su sorpresa y su entrañable gratitud al noble pueblo de Veracruz, a los sobrevivientes del México de Cárdenas que los recibieron. A pesar del polvo y de la pólvora y del blanco y negro, florecieron todos los colores y nos hicimos mejores. Que viva España, que viva la República y que viva México. Tiene la palabra José Luis García Delgado. Entonces tiene la palabra Manuel Martín Rodríguez. ¿Qué les pareció ese cambio repentino? Gracias, un aplauso. Bien, muchas gracias. La mayoría de las salas son juristas, pero seguro que saben que para los economistas clásicos y neoclásicos, las leyes económicas conducen espontáneamente al equilibrio, es decir, al ajuste, sin intervención alguna. Nosotros estábamos preparados para hacer ese ajuste poco a martillazos, no ha sido necesario porque el organizador de esta jornada, Luis, ha hecho de interventor, ha intervenido para que el tiempo ajuste un poco mejor. Bien, yo empecé a ocuparme de los economistas españoles del exilio en el año 2000, 2001, no recuerdo exactamente cuándo, por un encargo que recibí del profesor Fuentes Quintana para su monumental obra Economía y economistas españoles, para escribir del exilio, de los economistas académicos en el exilio. Él, yo y todos los que formamos parte del equipo de dirección pensábamos entonces que los economistas del exilio eran los catedráticos de Economía Política de las facultades de Derecho españolas, que prácticamente todos
tuvieron que ir al exilio. Los conocíamos, estaban identificados, no sabíamos muy bien dónde habían ido, qué habían hecho, pero cuando me puse a trabajar me di cuenta, entendí, comprobé que junto a esos economistas que conocíamos, había un conjunto de académicos españoles que, sin haber ejercido antes como economistas en España, como economistas académicos, cuando marcharon a sus respectivos países de adopción, principalmente México, ejercieron allí como economistas y como economistas académicos. Yo ventilé aquel trabajo lo mejor que pude, pero sabiendo que tenía que volver sobre él porque lo había dejado solamente iniciado, y eso lo hice un poco más tarde en un librito que pueden ustedes leer en internet, que se llama Economistas Académicos del Exilio Republicano Español de 1939. Bien, pues dicho eso, que el principal destino de estos académicos, o mejor, donde se adaptaron más rápidamente y mejor a la enseñanza de la economía, fue en la UNAM. La UNAM estaba creando entonces unas instituciones, unas facultades dedicadas directamente, en España todavía no teníamos facultad de economía, al estudio de la economía. Y allí encontraron un buen acomodo personal para sus necesidades vitales, y con el tiempo llegaron a ser grandes economistas, que no lo eran cuando salieron de España. Les cito algunos nombres: Javier Márquez, Ramón Ramírez Gómez, Alfredo Lagunilla, Manuel Sánchez Sarto, Antonio Sacristán, Medina Echavarría, Faustino Balbé en México, pero hubo otros también en México que ni siquiera voy a citarles. Luis Arroyo nos pide, a José Luis García Delgado y a mí, que hablemos en particular de Antonio Sacristán Colás y de José Medina Echavarría, dos de los más importantes. Antonio Sacristán pertenecía a una familia liberal española. Su padre fue un hombre importante, muy importante, Antonio Sacristán Zavala, catedrático en la Escuela Superior de Comercio de Madrid, presidente durante muchos años del Círculo de la Unión Mercantil en Madrid, un centro importante, y sobre todo fue gerente del grupo llamado el Trust de la Prensa, donde se integraban una serie de periódicos de izquierda. La cabecera principal era El Liberal. Con el tiempo, el Liberal, principalmente durante la Guerra Civil Española, se hizo muy extremista en posiciones de izquierda. Bien, pues su hijo Antonio Sacristán Colás fue catedrático de Derecho Mercantil en España en la Universidad de Santiago en 1908, con tan solo 26 años. En España participó en política con diferentes partidos políticos republicanos, fue diputado en las Cortes Constituyentes y durante la Guerra Civil ocupó cargo de director general del Tesoro y subsecretario de Hacienda. Es decir, que ya tenía un extenso currículum político y académico cuando en 1939 llega a México. En México, en los días iniciales, en los meses iniciales, gestionó los fondos Jare y constituyó poco después una importantísima sociedad de capital riesgo mexicana, la Sociedad Mexicana del Crédito Industrial, una especie de banco industrial que constituyó un grupo empresarial muy importante en el que encontraron acomodo muchos exiliados españoles. Pero junto a todo ello, inmediatamente también se vinculó a actividades académicas. Fue profesor catedrático de Desarrollo Económico y de Teoría Monetaria en la UNAM. Cuando se creó la Universidad Privada Anáhuac
fue allí también catedrático de estas dos mismas asignaturas y fue presidente del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, que fue el primer centro de posgrado importante que hubo en México. Les diré, porque aparte que pueden ustedes recurrir al libro que les he dicho, no tenemos tiempo, Sacristán era un economista liberal con ribetes keynesianos. Una sorpresa para mí fue ver que la mayor parte de los economistas que habían participado, que llegaron desde España, no eran izquierdistas como yo presumía inicialmente, sino que eran más bien economistas liberales. Él se movió siempre allí en México en este ámbito liberal, keynesiano, y esto le hizo ser objeto de críticas por parte de otros, incluso de otros exiliados españoles que pretendían unas políticas más activistas, con más participación del sector público en la vida económica. Él viajó a España con alguna frecuencia, se relacionó con los círculos liberales españoles en torno al Banco de Urquijo, pronunció conferencias en España, con ellas publicó después un libro de economía y se defendió de las críticas también que se le hicieron en la etapa en que en México se practicó una política neoliberal, neocuantitativista de Chicago, en los años 1976, 80 y tantos. A él se le atribuyó en buena parte ser el inspirador de esas políticas, que negó luego rotundamente. Viajó a España, no se encontró y volvió y murió en la Ciudad de México. El otro economista, en este caso más bien sociólogo, es José Medina Echavarría. José Medina Echavarría fue uno de los adelantados de la sociología en España. Él en realidad fue catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Murcia en el año 1933, aunque pidió la excedencia voluntaria para seguir ocupando, porque lo era ya de antes, el cargo de letrado de las Cortes. Durante la Guerra Civil ocupó el cargo de embajador o jefe de la legación española en Varsovia, desde donde embarcó directamente hacia México. En México se convirtió pronto en un hombre muy importante. Bueno, primero fue el creador del Centro de Estudios Sociales, un centro en el seno del Colegio de México, antes Casa de España. Era una especie de posgrado de 4 años de duración, por el que pasaron todos los economistas españoles, los economistas mexicanos más importantes de entonces, y entre ellos el economista argentino Raúl Previs, que luego ocuparía o jugaría un papel muy importante en su vida. De su etapa mexicana, bueno, pues han quedado muchas cosas. Una publicación que se llamó Jornada, de la que llegaron a aparecer 57 números, estos cursos, la celebración de seminarios internacionales en los que participaron también algunos de los economistas españoles de entonces, allí en México, Sánchez Sarto, Javier Márquez. Pero en 1946 decidió trasladarse a Puerto Rico. No he llegado a conocer por qué, cuando más popularidad y más éxito académico tenía en México, se trasladó a Puerto Rico. Yo pregunté a Francisco Ayala, otro de los exiliados españoles que estuvo en Puerto Rico, tuve la oportunidad de conocerle y le pregunté. Él no sabía tampoco por qué había tomado la decisión de trasladarse a Puerto Rico. En Puerto Rico enseñó sociología en la Universidad de Puerto Rico, pero en el año 1952 le llama Raúl Previs para ocuparse de los aspectos sociológicos del desarrollo económico en la CEPAL. El trabajo de Echevarría en la CEPAL fue importantísimo.
Cuando él llegó, las líneas fundamentales de la CEPAL estaban definidas, o sea que él ahí no hizo nada. Lo que sí que hizo fue cuando la ideología, porque realmente se trataba de una ideología, algo más que un puro paradigma económico, pues lo que sí ayudó fue a reconducir todo el pensamiento económico de la CEPAL con sus ideas weberianas primero, keynesianas después, y luego más tarde incluso intervencionistas, seguramente por influjo de los economistas de la CEPAL. También Martínez Echevarría trató de acomodarse en España, volvió, pero no lo consiguió y regresó a México, donde murió también en Puerto Rico, en Santiago de Chile, que era donde tenía la sede la CEPAL. Me detengo aquí porque si no le dejo tiempo a José. Muy bien. Perfectamente.